con esta frase de Vicente Ferrer, que dice que ninguna acción es buena, se pierde en este mundo porque en algún lugar siempre quedará. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. No sé si hay preguntas, a ver si puedo sacar de nuevo esto. Había dos preguntas que yo he oído, bueno, que son las dos que aparecen últimas en el chat, si quieres verlas, que una es sobre la medida de las barras. La barra tiene que medir la distancia de los hombros, pero preguntan exactamente desde dónde tener la medida de las barras. No sé si quiere que conteste yo o Marta, yo creo que contesto yo, ¿no? Que estoy yo explicando, sí. Preguntan si es desde el centro del círculo o si es desde uno de los lados del círculo. No hay, mi respuesta es que no hay que obsesionarse si es desde el círculo o desde fuera o desde dentro. Lo importante es que el niño esté cómodo. Generalmente yo lo mido desde el centro de los, como lo que serían las bolas, el centro de los hombros. Pero hay niños que están mucho más cómodos con una barra un poquito más larga y otros están más cómodos con la barra un poquito más corta por poder girarse. Sobre todo, van un poquito más largos. En la época que se ponen muy gorditos, en 1 año o 2, suelen ir con una barra que dices, uy, qué barra tan larga, y suelen ir con barra un poquito más corta de lo que les tocaría al final del tratamiento, porque la barra da comodidad. Y el giro de la barra, los grados, eso es lo que nos evitará la recidiva, pero la barra lo que da es confort. Evidentemente, el confort está en relación con cumplirlo, porque si el niño está incómodo, no va a querer que le pongas la barra. Pero tiene relación, pero para que lo hagamos fácil es barra cómodo, giro el que toca, porque es eficacia. Y la barra la que dé comodidad. A veces me preguntan por el porteo y no pasa nada si se suelta un poco la barra y se pone un poquito más larga porque vaya mejor para el porteo, después se ajusta. Esto no le va a cambiar la eficacia. Si la lleva muy, muy corta, generalmente los talones se alzan porque le estás pidiendo mucho al tendón de Aquiles. También preguntan si os habéis encontrado alguna vez con algún paciente que con los yesos haya hecho un síndrome de Sudeck. Nunca en la vida. Ya está. Perfecto. Pero hay una cosa, hay niños que han llevado, tengo historias de niños que han llevado yesos en otros centros y la historia recuerda como que hayan hecho más que un síndrome de Sudeck, un síndrome de compresión por el yeso. Perfecto. Ahí está lo de saber ajustar y no apretar, pero ajustar el yeso y es ese entrenamiento que vas jugando en el límite. Propiamente no he tenido. Y Sudeck en niños es raro, pero el Sudeck sí que he visto al cabo de muchos años, pero que era una anécdota lo del pie zambo. Era porque dolía el pie en una persona que había tenido una historia de pie zambo hacía 14, pero no de bebés. De bebés míos no, pero sí que alguno podías decir que se ha hecho un compartimental, posiblemente. Bueno, eso no es algo... No es habitual, pero hay que ir con cuidado con la técnica. Es que parece que no hacemos nada, pero estamos como operando con un yeso. Es más delicado poner un yeso que abrir un pie, así de claro. Y los que somos terapeutas, ¿no?, de esta patología, no hemos de menospreciar poner un yeso, porque un yeso mal puesto puede hacer más daño que un corte mal hecho. Esa es la cuestión. Y la Perfecto. Para la charla de Marta, digo, respecto a la charla de Marta, todo es comentarios, pues de muchísimas gracias, tienes un corazón que no te cabe en el pecho, eres una maravilla. Bueno, lo que ya sabemos, porque cuando se te oye hablar 2 veces, ya sabemos todos que eres corazón en vena. Amor en vena. Y he visto una pregunta sobre los grados de la férula. Cuando el pie zambo es en los 2 pies, tiene que ir a 60 grados. Y cuando el pie zambo es solo uno, solo un pie, el pie que es zambo a 70 y el otro pie a 30, ¿vale? Estos grados son estándares para el tratamiento del método Ponseti.
Y ahora ya he hecho a Sandra, que llevamos con un poquito de retraso, he hecho a Sandra anfitriona para que puedas ya compartir tu pantalla. Voy. Momento. Vale, Sandra. Bueno, no la hemos presentado, yo creo que no hace falta, pero Sandra, ¿te atreves tú, Ana? Es la fisioterapeuta que trabaja. Si quieres la presento yo. Sandra es otra friki del pie y de los niños que coincidimos, no sé si me vio en un curso y un día me apareció en mi consulta y la adopté. Yo creo que se tiene que presentar así, más o menos. Y desde entonces tenemos un vínculo muy especial. Ella trata muy bien toda la patología infantil, no solo el piezambo, a nivel fisioterapéutico, osteopático y con una visión muy global del niño. Y creo que siempre sus charlas son un éxito en todos los congresos que hacemos y espero que, como nunca me defrauda, espero escuchar esta. Bueno, yo ya he aguantado llorar con la charla de Ana, ya ha caído una lágrima con la de Marta, espero que lleguemos hasta el final del día con el rímel en su sitio. Bueno, yo quiero empezar esta charla, que debería ser unas jornadas en Barcelona, que es mi ciudad de origen y donde está mi familia de sangre y mi familia adoptiva, como es Marta y Ana. Y bueno, el aislamiento hace que esté saludando desde la ciudad donde vivo, donde mi ciudad adoptiva, que es Lugo, la ciudad de la muralla romana, bimilenaria, un sitio muy bonito que quien quiera venir a visitar estamos esperando. Deciros un poco que creo que siempre hay que empezar las charlas en las que yo hablo sobre piezambo, siempre empiezan de la misma manera, siempre es dando las gracias. Precisamente por algo que Ana ha dicho y que por eso me ha emocionado especialmente, porque es muy difícil encontrar a alguien que va a pecho descubierto, que no se guarda nada, que te lo da todo, y esa es Ana. Ana, a nivel profesional, es una persona en la que no sabe medir los riesgos ni los límites, le dan igual, se enfrenta a cualquier cosa por las personas a las que quiere y en este caso por los pacientes a los que quiere, porque los quiere. Así que muchas gracias. Y gracias a Marta por haberse cruzado en su camino y ayudarla a que todo esto sea real, porque es verdad que la juventud de Marta, la fuerza de Marta, aportan cosas que no serían posibles si no fuera así, si no fueran ese dúo dinámico o Pimpinela, según el día, pero que las hace realmente maravillosas. Así que vamos un poco con lo que a mí me implica, que es, como me preguntaban ya alguien en el chat, ¿pero fisioterapia en el piezambo? Bueno, pues vamos a hablar de qué fisioterapia, en qué parte del piezambo y por qué esto tiene sentido. Cuando os decía que Marta y Ana van a pecho descubierto, una de las cosas en las que van a pecho descubierto es a creer de verdad en el equipo multi y transdisciplinar, y en el que el niño no es una propiedad de un terapeuta, no corresponde a un terapeuta ser el dueño de ese pie, sino que ese niño tiene un piezambo y tiene otras cosas, otras características como persona, como paciente, y que corresponde que le ofrezcamos a ese niño la visión más global, más multidisciplinar posible para que obtenga los mejores resultados de desarrollo en su vida. Por lo tanto, todos los profesionales que tenemos relación con la pediatría deberíamos conocer qué es un piezambo, cómo se trata y de qué manera nosotros podíamos colaborar. Decía Marta en su charla anterior que la doctora el doctor Ponseti hizo algo increíble, que es elaborar el método Ponseti, y llegó Ana y lo que hizo es hacer ese método Ponseti internacional, en todas partes del mundo ella ha aportado cosas, porque ha aportado además variaciones al método que lo han perfeccionado. Y es muy difícil perfeccionar algo que es semiperfecto. Y perfeccionarlo implica que no sean solo los niños de 2 años o hasta 2 años los que puedan recibir tratamiento,
que se establezcan protocolos específicos para los tratamientos en los niños con recidivas, para los niños que han tenido tratamientos previos que no han sido los mejores. Pero Ana no sabe estar quieta y no sabe estar tranquila. Y entonces ella siempre sigue buscando. Y en esto es en donde yo me he cruzado en su camino. Y entonces Ana me dice, Sandra, tú piensa, busca, ¿qué cosas hacen los niños con neurodesarrollo? Y allá por el 2016 empezamos a tener una idea sobre estudiar otras cosas en los niños con pie zambo, a los que sabíamos que ya tenían un método que les resolvía fantásticamente. Por eso yo quiero empezar la charla haciendo una puntualización. Cuando hablamos de el neurodesarrollo en el pie zambo, creo que no es todo lo correcto que debería ser el título, aunque ese es el que he escogido. Porque no es el neurodesarrollo en el pie zambo. Vamos a hablar de neurodesarrollo en el pie zambo tratado con método Ponseti hecho de forma correcta. Ese sería el título, pero era demasiado largo. Marta no me lo habría dejado poner. Entonces, lo primero que tenemos que ver es un pie zambo tratado con un método quirúrgico, como tenéis a la izquierda, en la imagen de la izquierda, o un pie zambo tratado con método Ponseti. Esto, a nivel del desarrollo del niño, ya va a ser algo completamente distinto. Obviamente, el neurodesarrollo más cercano al del niño sin ningún tipo de patología lo da el método Ponseti, eso lo sabemos. Y de hecho, con el método Ponseti podemos encontrar imágenes como estas. Este es Gerard, es un futbolista de la selección, o era de la selección inglesa de fútbol, un profesional en el que es difícil en esos dos pies saber cuál era su pie zambo o si alguno era pie zambo. Esto quiere decir que un pie zambo tratado con método Ponseti y abordado de forma correcta en los otros ámbitos del desarrollo va a tener unas mismas capacidades, va a estar en igualdad de condiciones que otros niños que no han nacido con ningún tipo de deformidad. Claro, esta charla es un poco deciros, pero hay cosas que podemos hacer. Hay cosas que podemos darles como ayuda o que podemos facilitarles. Y es verdad que esta charla, después de la charla de Marta, hay que empezarla diciendo, todos vuestros hijos son unos afortunados, igual que todos nosotros somos unos afortunados por vivir donde vivimos y por haber nacido donde hemos nacido. Y eso es solo una suerte, eso es solo una fortuna, no tiene otra cosa más que fortuna. Bueno, el método Ponseti y todas las cosas en ciencia tienen preguntas. Y hay preguntas de las que ya tenemos respuesta, pero no todas. Y un poco esta charla va de eso, de generar preguntas e intentar dar algunas respuestas o ver en aquellas cosas en las que todavía no podemos explicaros. Sabemos, por ejemplo, respecto a la escala de dolor, que el método Ponseti, los niños se marcarían todos con un 0, estarían todos verdes y sonrientes, porque no da dolor, no tiene muchas alteraciones. Pero vamos a hablar de neurodesarrollo. Y en neurodesarrollo sí que hay algunas cosas que podemos saber. Una premisa también. Si hablamos de lactancia, ¿y por qué pongo esta foto? Tenemos todos claro que la lactancia materna tiene una serie de beneficios a nivel inmunológico, de relación de apego, vinculación, etc. Pero nadie dudaría en pensar que cualquiera de las otras lactancias tienen exactamente el mismo mérito, el mismo amor y el mismo objetivo final. Esto es un poco lo que hay que pensar con el pie zambo. Los pies de vuestros hijos, de vuestros pacientes, son pies diferentes. Son pies llenos de color, de alegría, de trabajo, de esfuerzo por parte de las familias y por parte de los profesionales. Pero no se nos puede olvidar que han nacido con unas características determinadas. Han nacido con un pie zambo. Y si vamos a hablar de neurodesarrollo, tendremos que decir qué es el neurodesarrollo. El neurodesarrollo al final es el desarrollo del sistema nervioso central y de todo lo que esto implica. Los bebés nacen con un desarrollo del cerebro todavía precario, inmaduro, y tienen que ir poquito a poco alcanzando el grado de madurez del cerebro adulto. Y todo esto no es solo del cerebro, es también de todos los sentidos. Los niños, por ejemplo, nacen con un olfato muy desarrollado, pero que madurará muy poco en el tiempo. Es un sentido que ya nace todo lo desarrollado, o prácticamente todo lo desarrollado que vamos a tener. Y en cambio otros sentidos, como por ejemplo la visión, que nacen completamente inmaduros y que tardarán unos años en que se desarrollen completamente, y que el desarrollo de la visión completa
va a tener una íntima relación con el desarrollo psicomotor, por ejemplo, con la capacidad de movimiento, ¿no? Todo esto está todo entrelazado. Es un proceso que empieza intrauterino, empieza de una única célula, es un proceso complejo que tiene multitud de factores que lo condicionan y que para que culmine con éxito tiene que haber un montón de cosas que se pongan de acuerdo. A mí me gusta mucho explicar el neurodesarrollo como si fuera una planta en una maceta. Nosotros plantamos una semilla en una maceta y vamos a depender de la carga genética que tenga esa semilla, de qué capacidades, si es una semilla con una carga genética mejor o peor, de cómo sea la tierra en la que la plantas, de si es una tierra rica en nutrientes o no lo es, de en qué lugar coloquemos esa maceta, va a tener sol, no va a tener sol, es una planta que necesitaba sol o que no necesitaba sol para crecer, y de los cuidados que le demos, si la regamos con la frecuencia necesaria, si le aportamos algún tipo de abono a esa planta. De todas esas cosas va a depender el neurodesarrollo. Si lo veis en este diagrama, es un diagrama que a mí me gusta mucho, vamos a tener factores endógenos, factores propios de la planta, es decir, la carga genética, cómo son los factores epigenéticos, es decir, la herencia genética, cómo se ha ido modificando a lo largo de las generaciones en base a las adaptaciones al medio. Vamos a tener una serie de factores exógenos que van a ser prenatales, de cómo se ha alimentado su madre en el embarazo, cómo ha sido ese embarazo, perinatales y postnatales. Todos esos, junto con una serie también de salpimentación de factores que desconocemos, van a condicionar cómo va a ser finalmente ese desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño. Si tenemos en cuenta ese cerebro que hemos dicho que está en desarrollo, lo podemos también clasificar, se clasifica así a nivel didáctico, entre un cerebro más reptiliano, es un cerebro que tiene el control sobre las funciones básicas, mantener temperatura, mantener todos los niveles químicos internos. Tenemos un cerebro más mamífero, el cerebro límbico, que tiene que ver más con las emociones, con el recuerdo, etc. Y un cerebro más reciente evolutivamente, que es el neocórtex, ese cerebro racional, ese cerebro en el que nos permite las actividades cognitivas superiores. Estos tres cerebros tienen lo que llamamos un sistema de ascensores, tienen conexiones entre todas las partes para que cualquier respuesta que llega pase por los tres y obtenga una respuesta de los tres, una respuesta coordinada. Así que sería una cosa como esta, un montón de conductos, de tubos, de canales que hacen que todo esté condicionado y relacionado para que la maduración también tenga que ser al mismo tiempo. A mí me gusta poner estas imágenes, ¿no? Cuando tenemos un niño pequeño y si nosotros nos imaginamos los dos hemisferios cerebrales, vamos a tener dos hemisferios cerebrales con una carreterita pequeña que los une para que la información vaya viajando de un hemisferio al otro y se vayan dando respuestas, se vayan generando conexiones, aprendizajes. Cuando el niño ha hecho 16.000 veces el giro de cabeza, ya no necesita una carretera pequeñita donde vaya el estímulo. Convertirá esa carretera en una autopista, sin frenos, sin muchas paradas, donde mucha información, muchos coches pueden estar pasando, para que muy rápidamente un hemisferio y el otro, a través del cuerpo calloso, se relacionen y den información, den una respuesta más rápida, más eficiente, más eficaz, y no necesitando establecer parámetros de movimiento muy amplios, sino movimientos más específicos y analíticos. Esa es la maduración del sistema psicomotor, musculoesquelético, etc. Y cuando el niño sigue creciendo, esa autopista además empieza a tener muchas salidas para que la información llegue mucho más rápido al punto concreto en el que tiene que salir. Ese es, entre otros, el proceso de mielinización que tiene lugar en los primeros años de vida. Y cuando hablamos de neurodesarrollo, tenemos que hablar de los reflejos primitivos, esos movimientos que nacen de forma esporádica, de forma que no necesitamos pensarlo, cuando el niño necesita alcanzar una nueva capacidad. Todos estos reflejos tienen que utilizarse mucho para que el niño aprenda cómo utilizarlos y deje de necesitarlos. Y ya no tenga que hacer un reflejo, sino que aparezca un movimiento voluntario y aparezcan también lo que llamamos los reflejos posturales del adulto, la forma en la que los adultos nos comportamos delante de la gravedad.
Y es muy importante que tengamos en cuenta que este desarrollo del sistema nervioso central, de todo el desarrollo psicomotor, como veis, el esquema corporal, la capacidad del equilibrio, de la relajación, de la madurez de todos estos reflejos, va a tener que ver con el desarrollo del niño en cuanto al medio. La capacidad de orientarse en el espacio, de orientarse temporalmente, de orientarse en un folio, de establecer, de saber hacer esquemas cuando estás estudiando, de cómo comunicarte socialmente, de cómo hacer un comportamiento social. Todo eso es la punta de la pirámide y la base de la pirámide es el desarrollo motor y desarrollo del sistema nervioso central que tendrá lugar en los primeros años de vida. ¿Y qué necesita un niño para desarrollarse? Pues necesita experiencias. Y experiencias de todo tipo. Necesita tener estímulos que le generen curiosidades, necesita estímulos vestibulares, es decir, de equilibrio, de movimiento, sensoriales, en el tacto, en los besos que les dais, en las caricias que les podáis hacer, motores. Hay que permitirles que se coloquen en posiciones infinitas, que hagan todas aquellas cosas que a los padres tanto miedo nos dan y solo estar ahí para que cuando se peguen el morrazo sea un morrazo menos potente y que estemos ahí para que no se hagan daño de verdad. Y también hay que darles experiencias emocionales. Cuando un niño es un bebé, se calma con un chupete o se calma con la teta de mamá, pero hay que ofrecerle otras opciones también de calma desde el inicio. Una canción, un cuento, unas palabras mágicas, un chiste, un tipo de caricia. Y finalmente hay que darles, por supuesto, experiencias cognitivas. Y las experiencias cognitivas no son las que se les dan cuando ya llegan al cole. Las experiencias cognitivas empiezan mucho antes, en los primeros meses de vida, desde el lenguaje hasta el juego, cualquiera de ellas son experiencias cognitivas. Si tenemos en cuenta solamente el desarrollo motor, tenemos que tener en cuenta que van a desarrollar habilidades motoras gruesas y habilidades motoras finas y que todas ellas dependen, primero, del nivel de exposición que el niño tenga a poder moverse y de la necesidad que el niño tenga de alcanzar hitos. La necesidad de alcanzar hitos cognitivos, motores, parte también del aprendizaje de la frustración. Tú te frustras y quieres cambiar. Te frustras porque estás boca abajo y no te gusta y quieres cambiar. Eso hay que trabajarlo con los niños desde muy chiquititos. Pero recordemos que los hitos del desarrollo tienen unos meses en los que cada cosa debe ir sucediendo. Un niño debe voltearse a los 4 meses, debe sentarse alrededor de los 8, empezar a ponerse de pie a los 10, 12, 14 caminar, pero todo esto tiene unas horquillas. No son meses exactos. Dependiendo de las capacidades de cada niño, de las condiciones de cada niño, existen unas horquillas que nos permiten estar tranquilos unos meses antes, unos meses después. De hecho, la deambulación se considera por la Organización Mundial de la Salud normal entre los 9 y los 17 meses. Fijaros qué horquilla más amplia. Pero cuando un niño se aleja mucho de las partes centrales de esa horquilla, lo que tenemos que hacer es observar y saber ¿por qué se está alejando de esa horquilla? ¿Se está alejando de esa horquilla solo en ese ítem o se ha alejado de la horquilla siempre? ¿Es un niño que tiene una hipotonía, tiene menos tono muscular y habrá que ayudarle? ¿Es un niño que tiene puestas unas férulas y por lo tanto es normal que no esté pudiendo hacer determinadas cosas en esos meses y va a tener que esperar un poquito más? Vamos a tener que tener en cuenta cuáles son las características de ese niño. ¿Por qué nos interesa el neurodesarrollo? Bueno, porque es la base de la maduración de todos los demás sistemas y porque además no podemos aislar el desarrollo motor del desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo. Son procesos comunicados y que además se lastran unos a otros o se estimulan unos a otros. Por eso, a mí me gusta mucho poner esta imagen que no tiene nada que ver con sanidad, esto es sobre economía circular, pero en el fondo el cuerpo de un niño funciona como un sistema de economía circular. Todo es reaprovechado, todo es utilizado y todo tiene mucha más capacidad infinita de la que los adultos podamos pensar para sobreponerse a situaciones y para sacar lo mejor de cada opción. Son plantas que son capaces de la tierra más terrible absorber el mejor de los nutrientes. Cuando os digo que con la doctora E y con Marta
empezamos a darle vueltas a los temas de neurodesarrollo, allá por el 2016-2017, ya los suecos empezaron a publicar también en esas fechas. LOF, que tiene uno de los grupos de investigación sobre neurodesarrollo más potentes en Suecia, ya en el 2016 y 2017 presentó estudios sobre pie zambo y neurodesarrollo y ha seguido presentándolos en el 2018 y 2019 diferentes estudios. Ellos, una de las cosas interesantes o para mí diferenciales que ellos estudiaron y que ellos demostraron, es que cuando un niño tiene un pie zambo unilateral, solo en un pie, las alteraciones en el neurodesarrollo a nivel de las capacidades motoras gruesas no ocurre solo en el pie zambo, sino que ocurre también en el pie sano. Y eso quiere decir que el problema no es el pie zambo, ni siquiera el tratamiento, sino las características de desarrollo que se le están ofreciendo a ese niño. Por ejemplo, en el gateo, sabemos que los niños con pie zambo gatean en menor porcentaje que los niños que no han tenido ninguna patología o que caminan un poquito más tarde. Bien, pero eso no es por el método ni es por el pie zambo, porque hay niños con pie zambo tratados con método Ponseti que gatean perfectamente y que caminan antes de los 12 meses. Por lo tanto, lo que tendremos que ver es qué tipo de experiencias, qué tipo de opciones de desarrollo se le están dando a los niños que están con tratamiento. Pero aquí os voy a poner un pero. Lo que más altera el neurodesarrollo en los niños, y eso sí que está más que estudiado, son las tablets o las pantallas. He puesto tablet por tablet, pero son las pantallas. Y las pantallas son malas, ¿no? Las pantallas no son ni malas ni buenas, son un objeto. Las pantallas en un niño de 10 años pueden tener muchas opciones. Las pantallas en un niño con una discapacidad que las necesitemos para trabajar determinados aspectos, pueden tener muchas opciones positivas. Pero una pantalla dada a un niño de 8 meses tiene importantes alteraciones en el neurodesarrollo. Una pantalla dada a un niño de 8 meses un día porque le van a hacer una revisión del dentista o le van a cambiar una férula o le van a sacar unos puntos porque le han operado de no sé qué, están bien utilizadas. Un niño de 8 meses que come con una tablet, que ve los dibujos en una tablet o que se pasa el día con una tablet, va a tener una carencia de estos tipos de estímulos, de los estímulos motores, porque la tablet no le obliga a moverse, verbales y lingüísticos, no necesita ningún tipo de interacción, va a tener alteraciones en el sueño por el tipo de luz que utilizan las tablets, a nivel vestibular, porque no hay movimiento y por lo tanto no se desarrolla el equilibrio, incluso sabemos que tiene alteraciones porque comparten las mismas vías a nivel cerebral que el centro de saciedad y por lo tanto el control del hambre. Con esto deciros que no debemos preocuparnos porque el niño tenga un pie zambo de la misma manera que no nos preocupamos porque utilicen una tablet de forma correcta. Lo que tenemos que saber es qué cosas nosotros podemos aportar para que ese niño tenga un desarrollo pleno. ¿Cuáles serían las banderas rojas o los momentos en los que tenemos que pensar en el niño con pie zambo desde un punto de vista terapéutico? Bueno, pues tenemos que pensar en el control de la extensión. El primero de los movimientos que un niño tiene que conseguir es el control de la extensión y esto nos llevará al control cefálico. Todo esto, el movimiento en el que más se obtiene es en la posición de prono, es cuando están boca abajo. El control de la monolateralidad, hay un momento en el que los niños empiezan a diferenciar entre un hemicuerpo y el otro y ya no hacen todo de forma pareja. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta cuando llevan las férulas todavía 23 horas, porque vamos a tener que ayudar a estimular un poquito la monolateralidad en los niños en los que se alarga el tratamiento. Por eso es tan importante que el profesional que trate a vuestros hijos, como dice Ana, haga el menor número de yesos posible y de la mejor optimizando tiempos, porque no es lo mismo un niño que trata la doctora a nivel de neurodesarrollo, que en 5 semanas está libre, ya está con 23 horas y por lo tanto llegará a las 12 horas antes de libertad, que un niño que está haciendo 14 yesos, 12 yesos, cada yeso dura 10 días, esto es mucho tiempo. Por lo tanto, llegarán a las fases de libertad de botas mucho más adelante y habrán lastrado muchas más fases de desarrollo. Y finalmente, cuando empiezan los movimientos alternantes, que son la disociación de las cinturas, por ejemplo en el gateo o en la deambulación.
Pensad que todas las fases de neurodesarrollo son como una rueda engranada de estas, ¿no? Como las ruedas que una se mueve y provoca el movimiento en la siguiente y esta en la siguiente. Si una de esas ruedas no rueda, va más lenta, va a lastrar un poco todo el proceso. Por lo tanto, tenemos que facilitar el prono a nuestros niños, el estar boca abajo desde el minuto 1, en los niños con piezambo y en todos los niños. Sobre esto podemos discutir después si hay alguien que no opine lo mismo, pero el prono es lo que va a ayudar a que el niño controle la extensión cervical y este debería ser el primero de los ítems del desarrollo. Así como en todos los demás estoy de acuerdo en que los niños tienen que llegar por sí mismos, pero en el prono es un problema que estamos teniendo muy evidente en fisioterapia pediátrica, es el no prono, el que los niños no estén en prono. Estamos teniendo un aumento de las plagiocefalias muy importante, de los aplanamientos craneales y de problemas de control cefálico muy tardío. En niños sanos sin ninguna patología, no estoy hablando de los niños con piezambo, en todos los niños. Tenemos que facilitar el volteo y observar el volteo, y cuando veamos que ese primer volteo en el que se hace con todo el cuerpo, van en bloque, y después el niño aprende, optimiza y va a hacer un movimiento desengranado entre la parte superior y la inferior y entre el lado derecho y el izquierdo. Tenemos que ofertar al niño volteos de ese tipo cuando veamos que no los hace o que no están madurando. Y el arrastre circular. Es muy importante el arrastre circular. El arrastre circular es ese momento, los niños van boca abajo, primero en esta posición, poco a poco abren manos, empiezan a empujar el suelo, consiguen una extensión de brazos, y en el momento en el que el niño consigue esa extensión de brazos, estando boca abajo y levanta todo su cuerpo, el punto de gravedad central del niño baja hasta el ombligo pubis. Y en ese momento el niño podrá empezar a arrastrarse hacia un lado o hacia otro y será el primero de las disociaciones de las cinturas, que es lo que os decía que era importante. Y llegan las preguntas. Las preguntas, yo he intentado hacer cuáles son las preguntas más frecuentes, sea en consulta que en los chats. Las preguntas más frecuentes que nos hacéis es ¿cuándo le pongo en decúbito prono? ¿Cuándo lo pongo boca abajo? Para que un niño este niño debe estar ya en 5 o 6 meses por la posición, para que un niño llegue a esto, tiene que haber estado en decúbito prono, tiene que haber estado boca abajo desde el primer día. ¿El primer día hay que dejarlos 1 hora boca abajo? No. El primer día, cuando los cambias y les vas a abrochar los botones del body, pues los pones boca abajo y aguantan esos 10 segundos. Pero no colocas al niño aquí boca arriba para abrocharle los botones así, para evitarle el prono. Simplemente en las primeras semanas es no evitárselo, o cogerlo en brazos y tenerlo boca abajo. Todas esas cosas van a facilitar el desarrollo. ¿Cuándo un niño se tiene que sentar o en qué momento sentar a un niño? Pues cuando él haya llegado a sentarse, nunca antes. El niño estará boca abajo, irá extendiendo brazos, lo que le dará una extensión de columna, llevará el punto de gravedad central a la parte posterior, empezará el reptado lateral, el reptado circular, y del reptado circular le empezarán a levantar el culo, es esas fases en las que duermen con el culo en pompa, que lo hacen todos. Y de ahí pasan a la sedestación. Una vez el niño ha llegado a sentarse, está preparado para sentarse y sobre todo está preparado para verticalizar su eje. Antes no deberíamos sentarlos nunca. Una cosa es no sentarlos nunca, otra cosa es tenerlos en brazos y que estén sentados con nosotros. Otra cosa es dejarlos sentados, porque muchas veces los dejamos sentados y en realidad el niño está claudicando, está cayendo, está en una posición de C de columna, en lo que se llama un trípode anterior, que no es positivo ni para el desarrollo del niño ni para el desarrollo de su columna. Siguiente paso, la bipedestación. Os he puesto esta imagen precisamente porque es una bipedestación muy característica de los niños cuando están con botas. Si os imaginarais a esta niña con unas botas puestas, es una de las formas que hacen. Ellos se colocan tirando de los brazos o si tienen algún objeto al que agarrarse, se tiran de los brazos y suben. Lo ideal es que un niño pase a la bipedestación de esta forma, pasando en lo que se pasa la posición de caballero. Los niños pueden hacer sin ningún problema la posición de 2 puntos con las botas, pero tienen dificultades para hacerla de caballeros si no se les ofrece en momentos de libertad este tipo de estímulos, ¿no? De que haya sitios donde puedan agarrarse, puedan estar medio tirando de ellos para hacer. Harán primero una bipedestación, la bipedestación les llevará a los pasos laterales y de los pasos laterales a lo que se llaman las islas, que es esos 2 pasitos entre una silla y otra. Y esto será el mejor de los desarrollos que un bebé puede hacer.
Cuando llegan a caminar, pues ya ningún problema, observar simplemente que estamos haciendo primero el caminar, después el correr, etcétera, y que aprenden a disociar cinturas. Preguntas. El tacatá. Pues el tacatá, forbidden, non, please, prohibido en muchos países, hay muchos estudios sobre esto. Niños en el andador, mayor índice de caídas, mal control postural, problemas con la deambulación posterior, etc. Con lo cual, no les pongáis, por favor, en andadores de este tipo. Me preguntáis también si correpasillos. El problema de los correpasillos es que el niño se echa hacia adelante, anterioriza su punto de gravedad central, lo cual no es bueno, entre otras cosas porque en los niños con pie zambo tenemos un exceso de tono en la parte posterior. Y cuando tú anteriorizas el punto de gravedad central, lo que haces es generar un hipertono en la cadena posterior. Por lo tanto, no nos interesan niños con pie zambo. Y además, el correpasillos no tiene freno. Los niños cuando empiezan a caminar, todos, empiezan a caminar despacio, se embalan hasta que se caen, ¿no? Esto es como caminan al principio. Esto lo que hace es que se embalan, pero como están cogidos, siguen embalándose. ¿Qué pasará cuando suelten el correpasillos? Que tendrán la confianza de correr, pero no habrán aprendido a caer. Por algo los niños se caen cuando son pequeñitos, porque la distancia desde la que se caen y la velocidad a la que se caen es pequeña y el riesgo de daños es menor. Que si lo ponemos en un correpasillo, le hacemos creerse que es, no sé, Márquez en una moto y luego le quitamos el casco de la moto y le decimos, corre igual, estámpate con la Vespino. Pues no es lo ideal. Por lo tanto, no es que esté prohibidísimo, porque no hay estudios a este respecto de que aumenten el índice de caídas, etcétera, pero no es lo ideal. Saltadores, ya os digo, hay que fijarse en la postura, en la posición y en cómo el niño adapta el pie a ese saltador. Para mí, yo no los recomiendo. A mí no me gustan. ¿Por qué? Porque cuando el niño llega, como en esta imagen a la izquierda, apenas con la puntita del pie, hay un reflejo todavía en esta edad, que es el reflejo de agarre, y el niño va a estar buscando cómo conseguir llegar y va a estar impulsándose para conseguir llegar, pero siempre en una posición de flexión plantar, es decir, algo que nos recuerda al equino. Y a mí lo que me recuerda al equino no me gusta. Por lo tanto, yo os diría que a mí no lo recomendaría en ningún caso. En cambio, sí que os diría que si queréis regalarles algo a vuestros hijos que favorezca el desarrollo a nivel de cualquier niño y también de los niños, por supuesto, con pie zambo, serían todo este tipo de cosas. Si les regaláis una cama elástica que va a favorecer el alargamiento del tendón de Aquiles, además va a trabajar propioceptivamente, el equilibrio, la coordinación y se lo va a pasar bomba. Los columpios, los toboganes, las cosas estas de subir, es que no sé cómo se dice en castellano, de subir y bajar, ¿no? Que son como una cosa que está unida y hacen así. O, por supuesto, cualquier tipo de rocódromo. Todo esto sí que va a estimular musculatura intrínseca del pie, equilibrio, coordinación, vestibular, sensorial, va a tener un alto grado de satisfacción también por parte del niño. Así que si queréis regalarles cosas, regalarles esas. Y entonces el fisio, ¿cuándo y cómo? Bueno, pues hay dos maneras de ir al fisio. Una, que es la prevención, y otra, que es cuando el niño realmente necesita un tratamiento. Y el tratamiento puede ser un niño que necesite tratamiento a corto plazo o puntual, o un niño que necesite un tratamiento más a largo plazo. Os voy a poner aquí una cosa, le voy a quitar un poco el volumen, ¿vale? Mientras yo os digo, porque los fisios, os hemos hecho también este vídeo en el que, bueno, el niño con pie zambo también puede ir al fisio por el pie zambo. Esto no quiere decir que no tenga que estar siguiendo todas las indicaciones del método Ponseti. Quiere decir que a lo mejor quiere que le informemos sobre cualquiera de las cosas de cómo hacer estiramientos, que les ayudemos, que ayudemos a saber cómo movilizar ese pie, que os expliquemos todas estas cosas que yo os he estado diciendo, pues en cada fase del niño, en cada una de las fases del niño, cuál es el tipo de estímulos que tenéis que darles, de qué manera. ¿Esto quiere decir que tengan que ir al fisio todas las semanas? No. A lo mejor yo veo a los niños una vez cada mes y medio, cada 3 o cada 6.
depende del momento de la evolución en la que esté. Y les dices, mira, lo siguiente que va a venir es esto, esto y esto. Y como tiene piezambo y ha llevado férulas, te tienes que fijar en esto, esto y esto, y hacer esto, esto y esto como opción terapéutica, ¿no? Como prevención para que el desarrollo sea el mejor posible. Entonces, pueden venir por el piezambo específicamente y ahí el tratamiento va a ser más en un inicio de explicar y de dar opciones. O puede tener también un tratamiento que no sea específicamente por el piezambo, sino que, como os he dicho, el niño con piezambo tiene otras cosas. Puede tener una bronquiolitis, puede tener problemas de que sea un niño hipotónico, puede ser un niño que tenga una plagiocefalia. Y entonces lo que tendremos que hacer es acudir a un fisioterapeuta especializado en neurodesarrollo, en concepto bebé, en cualquiera de estas cosas, pero que sepa de piezambo. Por este motivo, en el equipo de la doctora Ey, lo que estamos haciendo es un directorio de fisioterapeutas especializados en piezambo que conozcan el método, no que tratemos y que hagamos yesos, porque en España eso no funciona así. En Inglaterra, en Bangladesh, en cada país hay una ordenación en este sentido. Pero que sepamos cómo es el piezambo, cuál es el tratamiento, qué es lo correcto y lo no correcto, para que podamos aportar ese punto diferencial en el tratamiento del piezambo. Así que, como me ha enseñado Marta a hacer en las presentaciones, yo os dejo también un message to take home, que es que para los niños con piezambo y para los que no lo son, mucho suelo, mucho juego, mucho estímulo motor, vestibular, sensorial y más fisioterapia cuando lo necesitéis y tengáis dudas sobre cualquier parte del desarrollo del niño. Y os dejo pues un poco con un meme por quitarle lagrimita al día, con uno de los gallegos internacionalmente conocidos que os dicen, ¿no? Que vas al fisio cuando ya no puedes más y lo sabes. Y el fisio soluciona mucho más fácilmente las cosas cuando son de forma preventiva o inicial. Bien, con esto os dejo en paz, que sean ellos los superhéroes de una vida real. Muchísimas gracias a todos por la atención, por dejarme participar en esta maravilla de sueño, que es formar parte del equipo de Ortopedia Pediátrica Internacional de la doctora Ey. Para que quede grabado simplemente una bibliografía sobre neurodesarrollo por si hay alguien a quien le interese el tema. Y nos vemos en el curso Ponseti cuando pueda ser para abrazarnos. Fin de la fiesta. Me callo. Marta, ¿cómo hago para devolverte el anfitrionismo? ¿Hola? ¿He cerrado o qué he hecho? Ah. Vale, ¿y cómo le doy otra vez el paso a Marta? Un momento, o a Tere, o a quien sea. Esperar, perdón. Participantes. Estoy en ello, tener un momento de paciencia. Un momento de paciencia. A la foto, voy. Es que te estoy buscando, Marta, no es que no... A ver, ¿dónde estás? Marta Viñals, aquí. Hacer anfitrión. Cambiar de anfitrión. Creo que está, Marta. He vuelto. ¿Has vuelto? Uf. Gracias, es que lo he silenciado un momento que me han llamado. Vale. A ver, también tenemos que invitar a Ana, que la hemos pedido. Vale, pero ya lo hago yo, que vuelvo. Yo voy a buscar el... Vale, entonces. Ana, aquí la tengo. Ah, ya no estoy silenciada. Bueno, he vuelto. Felicidades, Sandra, por tu charla, que como siempre nunca decepciona, ha sido maravillosa. Gracias inmensas. Supongo que los que son papás y los no papás y los
toda la gente que está escuchando habrá agradecido mucho esta claridad de concepto y, bueno, que sabes que comparto, ¿no? Esta valoración del niño en un todo y no de un pie. O sea, yo no llevo pies, yo llevo niños que aparte tienen pies y uno tiene 2 pies y todos tienen 2 pies y uno tiene un pie zambo o los dos, pero nunca son pies, son niños y hay que entenderlos en globalidad y este es el concepto de nuestro equipo y eso que queremos. Vale, bueno, hemos perdido a Ana con su conexión, la pobre que tiene problemas. Creo que también ha activado el audio a Tere, pero no la veo por aquí. ¿No ¿Te me ves, ves? Tere, el vídeo? A ver, ¿no me ves? ¿Se me oye? Sí, te vemos. Es que lo tengo esto raro, se ha cambiado. Vale, pues te veo, pero como abajo. Ahora. Mira, mientras cambiáis voy a responder una pregunta que estoy leyendo, porque es algo que es verdad que no lo he puesto y lo había pensado. Preguntáis muchos sobre cuando los bebés no aceptan las botas por la noche, cuando se despiertan por la noche. Y ahí tengo que deciros 2 cosas. Primero, existe una cosa que es la doscencia, los 2 años, es la reivindicación del yo y del no. Aprenden a decir que no primero que sí. Con lo cual, muchas veces es parte de esa doscencia. Y cuando tú no le pones las botas para irse a dormir y se despierta con ellas puestas, vais a tener el momento de reivindicación en el momento en el que se da cuenta. Tenéis que valorar si preferís tenerlo a las 2 de la mañana, la reivindicación, o a las 8:30 de la tarde cuando se las pones para que se vaya a dormir. Es decir, muchas veces lo que hay que hacer es pelearse para que se las pongan, para que aprendan que hay que ponérselas para irse a dormir. Y no hay opción. Ya está. ¿No? Me encanta. Porque es lo que les digo yo, pero a mí no me hacen caso. También, Sandra, bueno, la pregunta de la hipotonía contrarrestando, si puede ser que niños con pie zambo y hipotonía puedan caminar contrarrestando la carencia de fuerza muscular. Sí. Sí, lo que pasa es que un niño con un hipotono tienes que trabajarlo desde el principio, desde otros puntos de vista, no siguiendo solamente el desarrollo normal del niño, sino que hay que ofrecerle otro tipo de tratamiento desde el principio. Pero que tengan pie zambo o no lo tengan, ¿eh? Un niño hipotónico necesita ayuda. Sandra, ¿Qué más? ¿puedes escribir en el grupo algún mail tuyo para que te contacten dudas específicas o recomendaciones de fisio? Sí. ¿Vale? Sobre las recomendaciones de fisio. Estamos haciendo un directorio y yo voy buscando, pero no hay fisios en todas partes. Quiero decir que a veces no os contesto porque sigo buscando y no he encontrado en ese sitio, ¿vale? Pero yo sigo. Y de nuevo, felicitaciones y nada, que ha sido espectacular la charla. Y de aquí me gustaría ya darle voz a Tere. Tere, muchos la conoceréis. Ella es la promotora prácticamente del grupo del blog de Mis Pies Zambos. Gracias a ella, la verdad que se ha hecho muchísima difusión del método Ponseti y del tratamiento de estos pies, y creo que el tener este grupo y tener acceso como familias a él, creo que es súper importante por el apoyo la calma que transmite, y sobre todo para todas las consultas que a veces pueden surgir. Tanto Tere como Sonia después nos contarán un poco sus experiencias como madres, y en el caso de Sonia como madre y paciente. Y nada, gracias Tere, gracias por estar aquí, y que es un placer contar contigo. Muchas gracias a vosotras. Empezar después de estas 3 ponencias tan grandes me impone. Además, ya sabéis, que me conoce sabe que me afecta mucho, así que estoy un poco tocada, ¿vale? Tocada bien, pero emocionada.
No puedo empezar de otra manera que dando las gracias tanto a Ana como a Sandra como a Marta por toda la ayuda que no se ve desde fuera, pero que ayudáis muchísimo, no dudáis en compartir información, en resolver dudas, en todo, que sois muy generosas y os lo agradezco de corazón. Y al doctor Ponseti por la creación de un método que nos ha facilitado mucho la vida a nosotros como padres y a nuestros hijos en su calidad de vida y tratamiento. Yo soy madre de un niño que nació con los 2 pies tambos y me topé con una realidad que desconocía absolutamente. ¿No me oigo? Ah, te dicen que se te oye bajito. Bajito. Vaya. Bueno, es que Tere tiene esa voz dulce. Ah, que igual hablo muy bajo, ¿eh? Yo creo que es esto, ¿eh? No es que no se te oiga, es que estás hablando bajito. Voy a intentar subir el tono. Es que yo sí tengo tendencia a hablar muy bajo. Bueno, he dado un agradecimiento especial tanto a la doctora Anaey como a Marta Viñas como a Sandra Balaguer por toda la labor que hacen, ya no con sus pacientes, sino a nivel extensivo con las familias, conmigo personalmente en las dudas que me surgen y que no dudan en compartir información y en ayudar a cualquier persona a resolver dudas, esto fuera de pantalla, lo que no se ve, la parte de detrás. Y al doctor Ponseti pues por su esfuerzo en crear un método que nos facilita la vida y la de nuestros hijos. Yo soy madre desde hace 8 años y medio de un niño que nació con los 2 pies zambos. Nació así como en la foto. Esta es una de las fotos, de las pocas fotos que le hice. Si fuera ahora me dedicaría a hacer muchas fotos, pero también necesité mi proceso para aceptarlo y normalizarlo e integrar algo que desconocía. Algo que me faltó, porque en mi caso se diagnosticó a las 20 semanas, fue información. Lo único que me dijeron era que estuviera tranquila, que se corregirían los pies de una forma fácil y que mi hijo llevaría una vida normal cuando naciera. Esperamos a que naciera, yo no sabía que podía haber pedido una cita para informarme antes. Busqué en internet información y vi 4 datos técnicos. Estamos hablando de septiembre de 2011. En aquel momento pues había muy poquita información y me topé pues con una realidad de soledad, con una necesidad de un abrazo, de ese abrazo empático que necesitamos las familias, tanto por parte de los profesionales como por parte de otros padres que hayan pasado por ello, porque por mucho que tu gente lo intente hacer, pues no lo terminan de entender. Y eso supongo que toda esa falta de información, toda esa soledad y que pese a que yo y mi marido creemos y admiramos el método Ponseti al 100%, nuestro hijo no ha sido tratado con el método Ponseti al 100%, pues supongo que todo ello hizo que creara el blog Mis pies zambos. Surgió de repente, yo ya tenía un blog de maternidad en aquel momento y me dije, ¿y si me pongo a escribir sobre nuestra experiencia, igual ayudo a algún padre que se empiece, bueno, que me encuentre y se encuentre igual que yo? Y fue así porque de verdad que no sabía que había tantas personas que se encontraban igual que yo. Y ahí fueron apareciendo familias y dentro de mi experiencia, con lo que yo sabía podía, pues fui ayudando, compartiendo mi saber, entre comillas. Mi hijo, bueno, mi primera visión antes de que naciera, me lo imaginé con las piernas totalmente llenas de hierros, de arriba abajo, solo, triste, imaginado. La realidad no ha sido esa, ha sido mucho más fácil, pero tampoco ha sido esa magia Ponseti. Empezando por este primer día, en sus primeras escayolas, fue nuestra primera cita con los médicos, nos explicaron el tratamiento y le pusieron automáticamente, pasamos a la salita de al lado y le pusieron sus primeras escayolas.
nosotros nos quedamos en la misma sala, pero lejos de nuestro hijo, y a él lo tumbaron esto me emociona porque me sigue doliendo a día de hoy, lo tumbaron en una camilla, lo rodearon entre 5 o 6 personas y empezaron a manipularle los pies. Ese fue el primer día que oímos llorar a nuestro hijo con 7 días de vida. Siguió llorando, sí, durante 5 días. Me decían que eso era normal, que no pasaba nada, pues que el niño era así. Yo sabía que no, que algo pasaba. A los 5 días empezaba a normalizarse. Y así durante cada escayola. Lo trataron, bueno, fueron 5 escayolas. A día de hoy sé que esas escayolas le apretaban. Puedes pasar si quieres las siguientes. En alguna foto se puede ver que tiene los deditos un poquito apretados. En aquel momento yo no supe eso, pero sabía que a mi hijo le pasaba algo. Y eso es lo que hoy también me esfuerzo en compartir, en lo que habéis ya comentado bastante, ¿no? En la importancia de cómo se escayola, pero sobre todo como madre, en la importancia de que se nos escuche. Yo a lo mejor no sé explicarme bien, pero si yo digo, mi hijo no está bien, pues a lo mejor sí que pasa algo. Y a lo mejor es sentarnos un momentito y lo hablamos. Y eso me ha pasado con los pies zambos, pero me ha pasado con otras cosas. Hasta que alguien llega, se sienta, te escucha y te da una solución. Porque yo no sé todo, es más, me ha faltado información que no sabía ni que tenía que saber. ¿Tienes alguna duda? No, no tengo dudas porque no sé todo lo que tengo que saber todavía. Pero aquí sí sé que mi hijo estaba sufriendo y que eso no era normal y no era su forma de ser. Y a día de hoy sigue sin serlo. Eso fue para nosotros la fase más dura antes de la primera etapa, porque nuestra corrección se divide en 2 etapas y creo que serán 3. Esa fue la fase más dura, las escayolas. Estábamos deseando pasar a lo siguiente para normalizar nuestra vida y que nuestro hijo no sufriera y esperábamos la férula de adopción como si fuera eso la fiesta mayor. Y llegó la férula de adopción, lo celebramos. Nosotros cada paso, cada avance hemos ido celebrándolo. Y además mi hijo también nació con displasia de cadera, así que compaginamos las últimas escayolas con el pañal de Fresca, que es este aparato, no se ve muy bien, pero es un engorro de aparato muy efectivo para corregir la displasia de cadera. Pero tener en cuenta que un bebé pequeñito, que está todo el día al pecho, porque además era muy comilón, pues también hace mucha caca, así que estábamos todo el día quitando y poniendo ese arnés, que había que desmontarlo todo, quitarlo. Luego lo compartimos con la férula de abducción. La férula, bueno, quitas la barra y la pones. Pero bueno, fue un trastorno, él lo llevó genial, ¿eh? Él, o sea, es admirable cómo se adapta, cómo se ha adaptado y se adapta siempre a todo. Por eso digo que son nuestros grandes maestros, nuestros hijos. Aquí se ve perfectamente. Me resultó muy difícil, por ejemplo, tener un contacto más piel con piel, no lo podía tener. En nuestro caso, nuestro hijo llevó durante el primer año la férula de abducción 23 horas. Ahora sé que eso no es así, no debería ser así, pero no, o sea, noche y día. Solo se la quitábamos para los baños y para los cambios de ropa, pañal y tal. Y bueno, se puede apreciar cómo no era fácil a la hora de dar el pecho ni a la hora de tener ese contacto con tu hijo, sentirlo del todo. Y bueno, utilizamos la férula de Ness Brown. Es otra de las cosas que también me enfada, esa falta de información, porque yo en ese momento, ni yo ni mi marido, supimos que existían otras posibilidades. Esta es la que cubre la Seguridad Social, pero sabiendo cómo eran las heridas que le produjeron y que todavía hoy tiene las marcas en su piel y hoy tiene 8 años y medio, pues hubiéramos comprado las Ponseti sin dudarlo y hubiéramos comprado las Ponseti con mucho esfuerzo, pero
pero lo hubiéramos hecho. Por lo menos tener la posibilidad de que los padres decidamos tener esa información y nosotros decidimos qué creemos que es mejor para nuestros hijos o qué podemos hacer por ellos, porque a lo mejor queremos y no podemos, eso también. Y bueno, lo peor de esta etapa fue algo que celebramos mucho, pero que ahora lloro de pensarlo. Y es que le quitaron la férula para dormir a los 2 años y medio, porque los pies de mi hijo siempre fueron maravillosamente bien. Eran unos pies que respondían muy bien a los tratamientos, eso es lo que nos dijeron los médicos, y se la quitaron para dormir a los 2 años y medio. Fin de una etapa, lo celebramos, nos pusimos felices, no le gustaba, cuando a medida que fue haciéndose mayor, le costaba, nos rompía enganches, pero bueno, con mucho amor y paciencia. Sí que tengo que decir que respetamos rigurosamente todos los tiempos que nos indicaron. Quisiera el niño o no quisiera el niño ponérsela, con una paciencia infinita, dándole el pecho como fuera, durmiendo con nosotros, porque practicamos colecho y era la forma de tenerlo calmado. Pero nuestro hijo siempre llevó la férula, gateaba, bueno, se ve todo, está ahí desgastadísima, gateaba, además gateaba súper rápido, se ponía de pie, se movía, una capacidad de adaptación tremenda. Eso quiero recalcarlo porque, sobre todo, muchos padres antes de llegar a esta fase tienen miedo de que sus hijos no puedan moverse con las férulas, y con las férulas se pueden mover y hacen prácticamente de todo. Es que ha llegado hasta andar, moviéndose, agarrándose a los sitios. Ya al año, cuando cumplió 1 año, pues le quitaron la férula de día, le mandaron calzado de horma recta, ahora sé que tampoco era necesario. Y empezamos otra nueva fase, jugando con sus pies. Y este es mi hijo cuando ya caminaba con sus botitas de horma recta. De verdad, si hay alguien que le gustaba caminar, le gustaba correr y se metía unos tutes andando tremendos, ese es él, con sus pies ambos, con su corrección, con su todo. Está ahí de paseo con mi abuelo, estirando, con mi padre, con su abuelo, estirando de él, pero de verdad, hasta que llegó un momento que empezó a torcer los pies. Y yo veía que algo no terminaba de estar bien, pero me decían que sus pies seguían bien. Y de una visita a otra, cuando iban a quitarle ya el calzado de horma recta, con 4 años ya tuvo el diagnóstico de recidiva. Nos llegó la recidiva sin saber ni siquiera qué significaba la palabra, sin haber oído la posibilidad de que existía, de que existía la posibilidad de un retroceso en su corrección. Yo creo que quitando el momento del diagnóstico, lo más duro ha sido la recidiva. Ese jarro de agua fría, cuando tú te ves al final del camino, que yo ya había creado el blog y compartía ahí las maravillas de todo y mi hijo estaba ya súper bien y yo pensaba que era el final y de repente mi hijo, pues sí que no era el final, era el principio de un repecho mucho más pronunciado. Hace 2 años y medio se lo operaron, le operaron los 2 pies, le hicieron una transposición de tendones y fue durísimo. Aquí tengo que decir que las manos de quien trata a nuestros hijos importan mucho. Y vuelvo a lo que ha explicado la doctora Ey, eso es la magia Ponseti. A día de hoy camina bastante bien, pero no camina como debería caminar. Bueno, esto del coronavirus ha frenado el inicio de otra etapa que espero con muchas ganas para terminar de solucionar esos pequeños detalles o grandes detalles que se puedan solucionar. Y si voy a sacar algo positivo de la recidiva, es que la recidiva me enseñó una cosa,
y es que existe la fisioterapia, como muy bien ha explicado Sandra Balaguer, porque yo, hablando con mi fisioterapeuta, le comenté el caso de mi hijo y me dijo, tráemelo. Pero nadie me había recomendado fisioterapia. Fue tarde para evitar una operación, pero puedo decir que desde el primer día sus pies mejoraron muchísimo, sus pies, sus caderas, todo. Si puedo decir algo bueno de la recidiva, es que me dio más fuerza, primero me la quitó, ¿vale? Necesito prepararme, pero me dio más fuerza para compartir más, para reivindicar más, para gritar más y para exigir más profesionales certificados en el método Ponseti. Y me dio la idea de crear un cuento. En un principio, eso fue hace 4 años, era para ayudar a mi hijo, para que le ayudara en su proceso, porque mi hijo no conocía a nadie con pies zambos. Y bueno, el cuento conseguí materializarlo, publicarlo hace, 3 años después, el año pasado. A él ya le ha llegado tarde, entre comillas, pero sí que está ayudando a muchos niños. Y es la historia, nuestra historia. Es la historia de superación, de sus obstáculos, de contada de una forma bonita, con su final feliz, porque llegará ese final feliz, confío en ello. Y este libro pues es totalmente benéfico. Todos los beneficios quiero destinarlos a ayudar a familias de niños con pies zambos. No puedo decir ahora dónde, porque quiero aportar mi granito de arena cuando llegue el momento, en lo que llegue, que sé que llegará el momento de poder ayudar todos juntos. Y bueno, y al final solo me queda daros las gracias a todos por acompañarme en mi camino, familias y profesionales, y a mis hijos, con sus pies zambos y con sus pies normales, porque es difícil caminar con pies zambos, pero también es muy difícil caminar acompañando a los pies zambos. Ya está, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Tere. Creo que nos has emocionado a todos. Yo misma tengo la piel, se me ha erizado toda la piel escuchándote. A ver si puedo quitar la pantalla. Ana, no sé si sigues ahí, no tienes voz. Espera, porque estoy... No sé si me he dejado algo, pero... No. Bueno, Fantástico. Ay, Dios mío, ahora no puedo. Bueno, Tere, en todos los comentarios que están poniendo es eso. Muchas gracias, eres fantástica, lo has hecho genial. Muchas gracias por compartir, porque compartir lo bueno es fácil, compartir lo no bueno es un acto de amor y de solidaridad. Entonces, creo que es un poco lo que te están poniendo todos, ¿no? Gracias por el testimonio, gracias por el esfuerzo, gracias por recordar. Y bueno, esas son las cosas un poco que van poniendo. Y lo que decías tú, ¿no? Para poder preguntar y tener dudas hace falta tener información primero. Conocer que tengo dudas. Y el hecho de que alguien que ha pasado por dudas explique sus dudas y explique sus decisiones, sus errores, sus aciertos, es muy importante para cualquier proceso. La verdad es que sí. Ana, creo que ya puedes hablar. Que te he dado voz. No está Ana. No, Ana la veo, pero no. Ahora sí. Oh, qué duro ha sido esto. Ha sido más difícil de la voz que no llorar, Tere. Quería darte las gracias por muchas cosas. Primero por estar aquí, que esto ya es un mérito, los que estamos aguantando. Pero gracias por dar este mensaje, que es
justo que yo iba a dar, que era hacer caso a las madres, a los padres. O sea, nadie. Entonces, como profesionales, los que lo vemos un minuto y no lo vemos cada día. Bueno, yo con los años he aprendido a entender el tipo de lloro, pero claro, llevo 25 años oyendo llorar a niños. Y tienes que intentar dedicar un rato a escuchar a las mamás, a entender al hijo, a entender qué le gusta a ese niño. Hay niños que les gusta el silencio. Nosotros hemos tenido una niña, pues venga, fiesta y todos con el ruido y hemos hecho un... Esta es una de las... de los mensajes más importantes que has dado es por hacer de vínculo de información. Muchas veces porque la información ni consistente ni humana. Y humanizar la medicina es muy importante, que tu blog hace mucho bien. Entonces, evitará que muchos papás, yo no tengo la sensación de que los niños que trato, los padres tengan esta angustia, pero a veces no puedo evitar toda la mochila, ¿sabes? Pero sí que me da mucha pena cuando empiezo a tratar niños más tarde que hayan tenido que pasar por todo esto. Y yo siempre mi frase es, tranquilos, todo pasará, todo acabará bien, esto va a ir bien. Pero yo, como ha ido hasta ahora, siempre digo, no mires al pasado, mira para adelante que va a ir bien. Pero me sabe mal que haya gente que tenga esta vivencia, ¿sabes? Porque estas vivencias era precisamente lo que te transmitía Ponseti, que no había que tener. No, y dices, ¿en qué fase nos hemos perdido los médicos? Porque aquí no hay madres culpa, y es así. Entonces, hemos de entender que hay partes de la medicina que quieren humanidad. A ti te pueden leer, pues, agradeces que te digan 10 días y agradeceré que me den la mano. Y se agradece como agua de mayo. Pero en esto, que es un niño, un bebé con sus padres, mucho más. Es todo lo que te quería decir. Y ya para acabar, pues, para acabar con esta IVA superhumana, ¿no? Y que seguro que de aquí saldremos más amigos y más unidos y más fuertes. Quiero dar la palabra a Sonia. A Sonia la conocí en una cama, si nos ponemos a ser serios, porque la conocí, no sé si se me oye aún, ¿sí, no, Marta? Sí, sí. Pues a Sonia la conocí cuando tuvo a su hijo. Y claro, fue una experiencia, yo era muy joven y llegué a la habitación para tratar al niño y el primer shock fue con la abuela. Espero que ahora Sonia ya os explicara más cosas de esta familia. Bueno. Pero que al final somos más que paciente y doctora, somos amigas y ya no compartimos un montón de cosas. Os paso la voz a Sonia. Hola, buenos días a todos. Intentaré no alargarme mucho. Y bueno, comentar, primero de todo, yo nací con pies equinovados, pies pambo, bilateral y severísimos. Entonces, a mí me trataron en Sant Joan de Déu, en Barcelona, y claro, me hicieron lo que se hacía en ese momento, que estoy contenta, porque bueno, era lo que se hacía en ese momento. Y entonces a mí me pusieron unas férulas con esparadrapo pegado a la piel, o sea, bueno, cosas ahora impensables, pero bueno, era lo que se hacía en ese momento. Y entonces,
claro, yo muchos yesos, faltar a clase, operaciones, un montón de operaciones, 8. Entonces, claro, cuando estás embarazada, yo lo primero que pensé, sobre todo, que no tenga los pies mal. Cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, pues yo preguntaba en todas las ecos, los pies bien, y claro, pues el primer hijo salió fantástico, no tenía nada en los pies. Y el segundo embarazo, pues yo iba muy tranquila, y en la segunda eco, la de las 20 semanas, me dijeron que tenía. Entonces el médico me dijo, hombre, si tú lo has tenido ya tienes experiencia. Digo, sí, claro, pero la experiencia que yo tengo no es lo que más me gusta. Entonces, de seguida que nació, nos mandaron para San Andreu con porque él había nacido con otras patologías, y entonces nos vino a ver la doctora a la habitación, y estábamos, en lo que comentaba ella, estábamos en la habitación, mi madre y yo, con el bebé acabado de nacer, tenía 3 o 4 días, y entró ella como un vendaval, con su fuerza, con su juventud, con un moño atado así en la cabeza, y bueno, fantástica. Y nos dice, esto le pondré 6 yesos y los pies le mirarán para el otro lado. Y mi madre se la miró así como diciendo, ay, madre mía, ya nos ha tocado la iluminada, porque esta no sabe lo que son los pies ambos. Y entonces yo no sé por qué, pero me la creí y dije, pues estamos en sus manos, vamos a hacerlo, ¿qué perdemos, no? Y si lo tienen que operar, ya lo operarán, pero bueno. Y entonces, pues aquí en esta foto podéis ver con sus yesitos, y esta otra foto, las manos son de mi hermana, que lo estaba cogiendo para poderle hacer la foto, y esta es una foto en la camilla entre cambio y cambio de yesos. Claro, esto hace 18 años, no habían móviles, esta foto era con carrete, que claro, se cogió y no se aprecia demasiado, pero a ver, tal como tenía los pies, están muchísimo mejor. Entonces, hicimos los 6 yesos, y luego pasamos, pues como todos, a las ferulitas, estas tan monas que llevan. Mi hijo, como todos, se cogía la barrita y aprendió a medio gatear. No gateó demasiado, Pau, y andó tarde, pero también tenía mucha hipotonía por toda la patología que tenía asociada. Entonces, bueno, él hizo las ferulitas, y a los 5 años quizás se las quitamos ya de dormir, y bueno, aquí una foto con su hermanito, y entonces lo curioso fue cuando él nació, ver unos pies equinovados. A pesar de que yo los tenía, claro, yo no los había visto nunca, porque yo ya los había visto corregidos. Tengo unos pies raros, pero evidentemente no eran como cuando nací. Y claro, fue impactante verlo, pero gracias a la magia Ponseti, pues evidentemente esto no tiene nada que ver. Luego aquí, en estas fotos que podéis ver, va vestido del Barça, y él quería ponerse las medias del Barça, y yo le decía, hombre, que llevas los yesos, porque él llevaba los yesos. Y él, que quería que le pusieran, por lo tanto era un chico absolutamente normal, ahí agachado, jugando con su hermano y tal. Entonces, aquí le habían hecho un alargamiento de Aquiles, y poco después se cayó y se rompió el fémur en el colegio. Entonces fuimos para Sant Joan de Déu, Ana lo enyesó y lo puso con un beso, y bueno, y estuvimos aquí. En esta foto se puede ver con su padre y su hermano. Su hermano se rompió el brazo al mismo tiempo. En mi casa lo hemos hecho todo muy bien hecho, así en plan, va, venga, todos juntos. Y entonces, pues, este pie, al no poder andar, no bipedestar y todo esto, pues hizo recidiva, pero solo el pie izquierdo. Y entonces, a los 7 años, aquí él también interesadito, o sea, lo hemos hecho, lo que te digo, muy bien. Entonces, él recidivó y le tuvieron que hacer la transposición del tibial anterior, que esperamos hasta los 7 años para ir viendo a ver qué tal iba la evolución. Y entonces, pues, al final tuvimos que hacerlo, pero que
tanto un pie como el otro, con una evolución y con la otra, ha ido súper bien. Entonces yo a más de hacer el método Ponseti y ser no los primeros pacientes de Ana, pero ser de los primeros, sí. Pues yo tuve la gran suerte de conocer al doctor Ponseti en persona. Y como Ana ha comentado, de vez en cuando ella lo hacía venir para casos así raros o que tenían mucha recidiva o lo que fuera, lo que a ella le interesara en el momento. Entonces nos invitó a ir un día de los que estuvo, supongo que debería ser de las últimas veces que el doctor Ponseti estuvo en Barcelona. Entonces fuimos los dos y se miró al niño y le dijo, Ana, estos pies son funcionales. Y ella le dijo, sí, pero es que con radiografías son raros. Y él le dijo, pues no le hagas radiografías. Que los pies son funcionales, funcionan y olvídate. Y entonces, pues, luego miró mis pies y le hicieron muchísima más gracia que los de mi hijo, porque los de mi hijo los vio fantásticos y en cambio los míos seguramente él hubiera hecho allí arreglos, hubiera hecho cosas. Y allí delante de todo un equipo de médicos de distintos países, pues le fue bien para enseñar la diferencia entre un tratamiento con mucha cirugía y un tratamiento con el método Ponseti, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, nosotros mi hijo tiene 18 años, mi hijo pequeño, ha hecho absolutamente de todo, como se veía en la foto anterior, se rompió brazos, corrió, jugó a hockey, como veremos en otras fotos, y ha hecho absolutamente de todo. No le ha prohibido absolutamente hacer nada. Y bueno, aquí lo vemos jugar a hockey, dedicando el gol a su abuelo recientemente fallecido. Entonces, yo lo que he intentado siempre, y es lo que os aconsejo como madre, es que no los hagáis siempre diferentes. Yo sí que me sentía diferente, porque yo faltaba mucho a clase, y yo iba a clase enyesada, y todo el mundo pues me trataba como, ay, que tienen los pies mal, ay, que tienen... Y yo nunca quise que mi hijo tuviera esta sensación, y no la tiene. Él no tiene la sensación que yo tuve. Y bueno, aquí... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Era para la graduación estaba vestido para la graduación de bachillerato, que la acabó el año pasado, hizo la selectividad y ahora está en la universidad estudiando una carrera que le gusta, se lo está pasando genial, lástima de todo este rollo del coronavirus, pero bueno. Y ha estado jugando al hockey hasta el año pasado, que ya lo dejó para el tema de la universidad. Y aquí vemos una foto de mi pie, el de las uñas pintadas evidentemente, y el pie de mi hijo. Luego, también, antes de acabar, comentar que volvemos para mí. Os preguntaréis qué hacen mis pies, pues ahora tengo uno bien y el otro no, porque en septiembre Ana y Marta me hicieron un arreglillo y me lo han dejado fantástico, precioso. No es este es el otro. Y me ha ido genial, estoy súper contenta y estoy deseando que se acabe el coronavirus para que me arreglen este que estáis viendo en estos momentos. Y nada, dar las gracias a Ana por estos 18 años, por acompañarme como doctora, pero sobre todo como persona y como amiga, porque yo no, por desgracia, no tengo ninguna doctora con la que tenga un teléfono para llamarla si hay algo que me preocupa. Y que a más, ella al ver mis pies me dijo, uy, esto te lo arreglaré, no te preocupes. O sea, no hay doctoras así. Y Marta, que también tiene mucha paciencia porque soy muy pesada con las plantillas. Y bueno, darle las gracias a todas por el encuentro este que hemos tenido hoy, por la ayuda, por estar ahí
y nada. Y a los padres que empezáis, pensar que los yesos son horas en la vida de vuestros hijos. Las férulas, cuando tengan 12 años, casi se acordarán. Y llevar yeso a cole puede ser muy divertido y nada, que son niños absolutamente normales, que hagan lo que quieran hacer porque pueden. Y muchas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, Sonia. Qué mañana de emociones, de verdad. Yo también quiero darle las gracias a Sonia. La verdad que me ha hecho revivir muchos momentos que hemos pasado juntas. Ha sido muy, muy emocionante y me alegro de que ella no lo haya vivido, que su hijo no lo haya vivido pues con dolor, sino como parte de su historia, porque cada uno tenemos una historia de vida, que cada uno es diferente y sufrimos a veces por cosas que son poco importantes y otras veces sufrimos por cosas importantes y a cada uno nos toca nuestra vida y si los pies ambos los incluimos como tal y bien tratados no tienen por qué ser un problema, como decía mi profe, el doctor Fonse. Y esto es un honor para él. Gracias. Sabíamos que nos íbamos a emocionar durante la mañana de hoy. Solo nos queda para despedirnos, daros las gracias a todos por estar ahí. Esto, como acaba de decir Ana, es una jornada homenaje al doctor Ponseti, pero también es un homenaje a Ana, que al final es la que de algún modo nos hace hoy estar aquí, nos ha unido a todos y al final pues creo que es muy merecido porque ella fue discípula directa del doctor Ponseti y fue como Ponseti dice en su biografía, la persona más rápido entendió el método y la que empezó su difusión por toda Europa. La más guapa. Gracias, Ana. Gracias personalmente también por todo. Y la verdad es que yo tampoco no tengo más palabras. No sé si tú, Sandra, quieres decir algo más. Si no, pondré otra vez el vídeo de la jornada del año anterior y con esto daremos por finalizada las jornadas. Gracias a Tere, gracias a... Gracias a todos los que están aguantando. Gente desde Argentina a las 6 de la mañana que han conectado el Zoom, que no sé cómo tienen mérito. Gracias, Diego. Y nada, gracias a todos, porque no es fácil juntar tantas personas por Zoom. Ha habido momentos que éramos 80 y algunos eran de 2 en 2, con lo cual otra vez hemos hecho historia en el método Ponseti y el año que viene nos juntamos 500 y sin virus. Seguro que será. Gracias a todos. El año que viene nos vemos. Empezaré a pensar qué más contaros. Y gracias a eso, lo que dice Ana, ¿no? A los compañeros argentinos y pacientes argentinos, italianos, que también había. Bueno, muchas gracias. Y yo me voy muy cargada de energía, que es lo que me pasa siempre que estoy con Marta y con Ana. Así que esto debe ser un poco ponsetiano. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos.